Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente con ustedes en este nuevo programa, recuperando la doctrina de los días miércoles. Es tan importante la doctrina, hermano, pero muchas veces tengo como la sensación de que a muchos de los hermanos les gusta solamente sentir la presencia del Señor, pero son pocos los hermanos que quieren doctrina, siendo de que dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pero la verdad no es solamente que viene por sí solo, sino que dice que es la verdad de su palabra. Amén. Y es por eso es tan importante poder tener la doctrina, el sustento suficiente para que podamos aprender de la palabra del Señor y para que nuestras vidas puedan sostenerse de una manera mejor. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y entonces vamos a comenzar a ver si alguien me puede poner un poquito el tiempo, cosas así, para no pasarme. Amén. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Dios grande, Señor. Yo te pido de que tú pongas, Señor, un espíritu de entendimiento, Señor, un espíritu, Señor, donde podamos y pueda, Señor, ese Espíritu Santo gozarse, Señor, dentro de nosotros cuando aprendemos más de tu palabra, Señor mío. Ayúdanos, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado viendo las edades bíblicas. Primeramente estuvimos viendo la edad de la inocencia, donde Adán y Eva pecaron, y después pasaron a la parte de la conciencia. En la conciencia me parece de que tampoco hubo mucho. Acuérdese de que ahí ya Caín mató a su hermano, o sea, de que se fueron de mal en peor. Incluso llega a decir en Génesis capítulo 6 de que la tierra estaba llena de violencia. Llena de violencia. Incluso llega a decir la palabra de que en aquellos tiempos el ser humano se había degradado enormemente. Incluso hasta los ángeles del cielo habían salido de su morada, hermano, celestial, y no cualquier ángel, eran principados, y que estaban y llegaron aquí a la tierra, y dice que se juntaron con las mujeres de los seres humanos y le crecieron seres híbridos. Entre ellos estaban los gigantes, hermano, los gigantes. Así dice la palabra del Señor, y en los estudios pasados también les puse los versos bíblicos donde usted lo pueda entender mucho mejor. Entonces vemos de que el Señor tuvo obligadamente, hermano, porque cuando vio de que no había nada bueno en la tierra, imagínense. Todo estaba en violencia, todo era un desagrado hacia el Señor, todo era una mezcla para el Señor, pero el Señor dice que encontró a uno, dice que era perfecto en su generación, o sea, perfecto en su genética. ¿Y quién era? Usted ya lo sabe, ¿cierto? Noé. Mire, por misericordia de Noé entró a su familia, porque el Señor solamente habló de esa genética de Noé que se mantuvo pura. Pero no habló de la esposa, no habló de los hijos, no habló de nadie. Sencillamente el Señor se los dio por misericordia a Noé. Entonces en ese momento ellos entraron a esa arca de Noé. El Señor tuvo que mandar ese diluvio, los destruyó a todos, hermanos. Entonces en ese momento ya cuando Noé sale de la barca, él sale con su familia, y entre ellos está por supuestamente sus 3 hijos, que era Cam, uno de ellos. Y vimos, hermano, que a través de los años ya
Cam engendró a Cus y Cus engendró a un hombre con un nombre muy especial que está plasmado en la palabra del Señor, que fue el creador o que fue la cabeza de lo que es la Torre de Babel. Amén. Y él se llamó, por supuesto, Nimrod. Y en Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod. Aquí se lo pongo, le estoy haciendo un pequeño resumen solamente. Vamos a ver si aquí puedo poner así. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos. Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Amén. Pero esa palabra, le decía la vez pasada, que llegó a ser, no es que comenzó a ser o sencillamente como que llegó a ser el primer poderoso solamente, no, sino que se trataba esta palabra kialal en el hebreo y quiere decir que él empezó a profanar, a contaminar, a degradar, a deshonrar, a quebrantar, a matar, a olvidar todo lo que era de Dios, hermano, imagínense. Entonces Nimrod quebrantó las cosas de Dios y no quiso multiplicarse, no quiso irse, sino que él estableció solamente un régimen, el primer gobierno humano. Imagínense, el primer gobierno empezó a tener un régimen donde la cúpula y la central era Babel, la Torre de Babel, pero también él hizo otras ciudades, entre ellas estaba Nínive también. Y entonces vimos de que esa palabra poderoso es la palabra gibor en el hebreo, y quiere decir guerrero o valiente, pero su antónimo también de esta palabra también puede significar tirano o gigante. Hermano, tirano o gigante. Este es el diccionario Strong, hermano, no le estoy inventando cosas. Amén. Si usted lo quiere colaborar, es ahí en el hebreo 1368. Usted puede tomar los números y ver lo que le estoy diciendo es verdad y no una mentira. Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces adelante. Entonces vimos que la genética de Nimrod, hermano, era una genética de mezcla, porque era como un gigante, era como un tirano. Su genética no estaba bien. Acuérdese, hermano, que Nimrod viene de Cus, Cus viene de Cam, y Cam fue el hijo de Noé, que Noé maldijo, y dice la palabra, por ver la desnudez de su padre. Acuérdese que esta palabra significa muchas cosas, pero tiene que ver, hermano, con lo sexual. Entonces dice de que Noé maldijo a Cam y de esta maldición nació Cus y de Cus nació Nimrod, ¿no? Incluso hay otras mezclas también porque de Cam también viene otro hijo que se llama Misram y de Misram salieron todo el pueblo filisteo. Y acuérdense que el pueblo filisteo tenía gigantes. Entre ellos estaba Goliat, que David tuvo que pelear con él. ¿Se acuerda la historia de David y Goliat? Bueno, en 1 Corintios 1, el 11 y 12, dice, Misram engendró a Ludim, Ananim, Lehabim, Natubim, Natrusim, Casluhim, y todos los im. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Amén. Entonces, de este Misram salió todo el pueblo filisteo que ha luchado por décadas. Fue un luchador por décadas contra Israel. Hasta en el día de hoy, hermano. Hasta en el día de hoy. Entonces, esta mezcla que salió de ahí es una mezcla bastante especial que tenía una mezcla muy parecida a lo que se refiere Génesis capítulo 6, antes del diluvio. Entonces, nosotros estamos viendo qué es lo que había en la sangre de algunos de ellos, de los hijos de Noé. Amén. Pero claro, esto todo tiene que ver con el gobierno humano, hermano. Acuérdense que estuvimos hablando, entonces salimos de la inocencia a la conciencia y de la conciencia al gobierno humano. Y la Torre de Babel, le decía la vez pasada, que era justamente un mal ejemplo de gobierno humano, un mal ejemplo. Dice que Génesis 19, este fue vigoroso cazador delante de Jehová.
por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esta es la Reina Valera del 60, pero si usted lee en otras versiones, no dice vigoroso cazador delante de Jehová, sino dice vigoroso cazador opuesto a Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra delante es la palabra panim, y panim quiere decir enfrentar, enfrentado y enojo. Amén. Entonces Nimrod fue un enfrentado al Jehová, fue un enfrentado, él es el que enfrentó siempre los estatutos de Dios. Él no los quiso seguir, hermano. Puede ser por la maldición que le hizo Noé a su descendencia, no lo sabemos, pero sí sabemos que esto pasó por sangre, hermano, y él fue un enfrentado al Señor, un enfrentado a las cosas del Señor. Y vemos de que en la Torre de Babel nacieron ahí muchas cosas. Me acuerdo que hace un tiempo atrás estuvimos con nuestro hermano anciano Ayera, y ahí estuvimos conversando sobre la Navidad y nombramos mucho este nombre de Nimrod porque la esposa, Seminaris, su esposa, de ahí nació una gran cantidad de religiosidades. En otras palabras, en este periodo de la Torre de Babel nace el primer gobierno humano y la primera religión mundial. Amén. Sobre la religión mundial estuvimos viendo con nuestro hermano Yera, pero hoy día me dedico más a estar viendo estas edades bíblicas y poder sacar cositas importantes que necesito que usted la entienda. Amén. Entonces, seguimos adelante porque realmente quedamos en este texto la vez pasada. Génesis capítulo 10, versículo 9. Dice, él fue intrépido cazador enfrentado a Jehová. ¿Se acuerda de que le dije que es bueno verlo en otras versiones? Esta es la Biblia textual, segunda edición. Él fue intrépido cazador enfrentado a Jehová. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Jehová. Fíjese de que incluso de esto se hizo un refrán, y este era el refrán, como Nimrod, intrépido cazador enfrentado al Señor. Era como un verso, era como un dicho, ¿no? Como Nimrod, all right, no hay. Una cosa así, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo ya se hacían este tipo de cosas. Entonces, por eso dice, por esto dice, porque se creó de esto un verso, se creó de esto un dicho. Amén. Entonces podemos decir que Nimrod fue el primer opositor. Perdón, hermano, aquí hace bastante calor aquí adentro. Y como ando con chaquetón y todo. Entonces, permíteme tomar un poquito de agua. Entonces, Nimrod fue el primer opositor. Muy importante que el primer opositor, disputador terrenal. Amén. Postdiluviano, porque esto pasó después del diluvio. Todos sus caminos siempre fueron contrarios a Dios. Su forma de gobierno se propagó por todo el mundo y también su religión. Cuando se fueron confundidos los idiomas y fueron repartidos a todas partes, esta forma de gobierno se los llevaron a todas partes. Pero también se llevaron las religiones, algo que estuvimos conversando esa vez cuando hablamos sobre la Navidad. Porque esto hermano, incluso de la Navidad, son cosas muy antiguas, hermano, que nosotros deberíamos analizar muy profundamente. Amén. Así que si usted no ha oído, lo hicimos no en Recuperando la Doctrina, volviendo a las raíces, hicimos 3 programas, 3 o 4 programas, ya ni me acuerdo cuántos eran, especiales de Navidad. Es bueno que lo escuches, ahí están en YouTube, en nuestra página también de YouTube que tenemos. Amén. Así que usted nos puede ahí ver, usted busque solamente Iglesia de Cristo Vida Nueva y ahí se va a encontrar con YouTube y ahí están todos estos programas que le van a hacer bien para que usted lo pueda entender mucho mejor. Amén. Seguimos. Entonces, tenemos el gobierno humano. En Génesis capítulo 11, versículo 4 dice, y dijeron, miren lo que ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Santo Dios. Mire, aquí hay algo muy importante, hermano, porque esta eran gente inteligente, hermano. Muchas veces nosotros tenemos esa fantasía de que ellos querían construir una torre hasta que llegara a las nubes, como que si fuera un juego. Y no es eso, hermano. Ellos construyeron una torre porque de ahí, de esa altura, ellos sacaban, hermano, diferentes tipos de comunicaciones espirituales, pero de maldad, con espíritu inmundo, con demonios, ¿no? Con ángeles caídos, hermano. Es por eso que de esta torre ellos decían de que ellos, de ese momento, de esa altura, ellos observaban las estrellas y de ahí salió todo lo que hoy día a ustedes le llama el horóscopo. Amén. La astrología, la astronomía, perdón, ¿no? Ahí todo eso se inventó de esa forma. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender de dónde vienen las cosas, porque incluso el horóscopo, ¿qué es lo que dice? ¿Ah? ¿Qué signo es usted? ¿Cuándo nació? ¿No? Entonces le dice, no, esta semana vas a estar muy bien, esta semana te va a ir muy bien, incluso hay horóscopos por años, por temporadas, por día. Increíble de que yo me acuerdo cuando era joven, no sabía las cosas del Señor. Lo primero que en Chile uno abría era justamente el diario donde estaba el horóscopo. Porque la gente anda buscando la buena suerte. Hermano, no hay buena suerte ni mala suerte. Hay bendición o no hay bendición. Amén. Quiero que lo tenga claro. Pero mire, se lo quiero poner en otra versión. En la versión juvenal me parece que está. Y dijeron, dad acá, edifiquémonos ciudad y torre, que tenga la cabeza en el cielo. Que tenga la cabeza en el cielo. Y hagámonos nombre, por ventura nos esparciéramos sobre la faz de toda la tierra. Mire, o sea, es que yo dije, mira, si llegamos a ser esparcidos, nos vamos a reconocer porque tenemos un nombre clave. ¿Ah? Nos vamos a llamar Babel. Entonces, cuando tú me digas Babel, yo voy a saber de que tú vienes de la misma ciudad que yo también fui. Mire, entonces ellos hicieron un nombre. Incluso dice que se hicieron una ciudad, pero no fue solamente una ciudad. Nimrod constituyó muchas ciudades, hermano. Muchas ciudades alrededor de la Torre de Babel. Entonces nosotros vemos, hermanos, de que ellos abrieron portales, hermanos, espirituales de maldad. Espirituales de maldad, y que estas maldades enseñaron a los seres humanos cosas increíbles, cosas especiales, hermano. Y entre ellos es el contacto. Hermano, ¿usted por qué piensa de que cuando se creó después el gobierno de Babilonia, qué es lo que ellos más tenían? Brujos, hechiceros. Por ejemplo, cuando Moisés llegó a Egipto y la vara que tenía se le convirtió en serpiente, ¿qué hicieron los egipcios? Lo mismo. Cuando le puso la vara en el río y se convirtió en sangre, ¿qué hicieron los egipcios? Lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían fuerzas de hechicería. Esta Torre de Babel abrió los portales de todo eso. Los portales, es por eso que Nimrod fue un opositor a Dios. Y cuando me digo opositor, no es solamente que era enfrentado, sino que por la misma adquirió otros tipos de conocimiento, abrió otros tipos de portales, abrió otros tipos de cosas, hermano, que incluso después se fueron desarrollando. Y los vemos en Egipto, los vemos en Babilonia también. Y los vemos muchos en nuestros países latinoamericanos, centroamericanos. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ya vea de dónde se desarrolló todo esto. Se desarrolló de acá, de esta torre que abrió portales de maldad. Amén. Portales de maldad. Entonces, ahora,
entonces podemos entender que en la Torre de Babel se abrieron portales espirituales de maldad y se empieza la incursión del ocultismo, como la hechicería, la astrología, porque hermano, déjeme decirle que la astronomía, el Señor, por ejemplo, cuando uno se va al libro de Job, ahí habla, por ejemplo, de la luna menor, habla de los astros incluso. O sea, que el Señor habla de astronomía, pero el diablo inventó la astrología. Porque él siempre trata de imitar lo de Dios, porque es un imitador, ya que no puede crear, porque no es ningún creador, no es ningún Dios, sino es una criatura. Entonces él trata de imitar. Amén. Entonces es muy importante, hermano, porque incluso la Biblia del Antiguo Testamento habla incluso de la astronomía. Pero, ¿qué es lo que inventó el diablo? La astrología como un conducto de maldad y que se inventó después el horóscopo, como que le decía, y que todos tratan de ver para ver qué es lo que viene sobre la vida de cada uno. Hermano, es como estar llamando a los demonios, es como estar llamando a los espíritus inmundos, es como estar llamando a los ángeles caídos sobre su vida, porque ellos van a hacer que realmente lo que usted ha leído se haga realidad, para que usted sea realmente y crea siempre en lo que es la maldad. Ay, hermano, de eso realmente tenemos que conversar mucho. Amén. Tenemos muchas cosas que conversar, hermano. Muchas cosas. Entonces de ahí se creó el espiritismo, el paganismo, las ciencias ocultas, ¿no? Entonces el objetivo era contaminar, porque acuérdese que Nimrod, ¿qué es lo que decía? Él dice que al principio del versículo dice del que él empezó a contaminar al ser humano. Entonces el objetivo era contaminar al ser humano, hermano. Contaminarte a ti, contaminarme a mí, ¿no? Para intervenir. Y aquí es muy importante, hermano. Mire, ¿qué es lo que había en Génesis capítulo 6? Habían gente híbrida, mezclas, maldad. Una cosa increíble en Génesis capítulo 6, que incluso el Señor dijo que fue la primera vez que dijo que se había arrepentido de haber hecho al hombre, porque el hombre se había mezclado, hermano. Entonces, él necesitaba salvar una genética. Es por eso que eligió a Noé, porque él era perfecto en sus generaciones, perfecto en su genética. No perfecto a lo mejor en sus hechos, pero sí en su genética, en su sangre. Entonces, porque de ahí tenía que venir después el Salvador. Y el Señor necesitaba limpiar, necesitaba que de esa genética tenía que venir el Señor. Entonces, el objetivo, hermano, del diablo es contaminar al ser humano de diferentes formas. El diablo te puede contaminar tu genética a través de un espíritu inmundo. Puede contaminar tu genética a través de un demonio. Puede contaminar tu genética a través de un ángel caído, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho al principio. ¿Qué es lo que hizo al principio con Adán y Eva? Los contaminó, no solamente les mintió, no es solamente el pecado, hermano, es una contaminación del mal en el ser humano, porque Adán y Eva eran perfectos, hermano, eran luz, pero cuando comieron del pecado se volvieron carne. Increíble, hermano. Entonces el objetivo era contaminar al ser humano para intervenir la genética o la simienta por la cual el Mesías tenía que venir a la tierra. Pero no lo pudo, porque acuérdese que el Mesías no vino de Cam, sino vino del otro hijo de Noé, del hijo de Set, o el hijo de Adán, Set. Amén. Vamos a seguir adelante. Santo Dios. Entonces, ¿qué pasó con este gobierno humano? Hubo una prueba. Sí, hubo una prueba. ¿Cuál era la prueba? Era proteger la vida humana, reinar con justicia en la tierra, ¿no? ¿Y a quién se le dijo eso? A Noé y a sus descendencias, principalmente a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el fallo? El fallo fue la crueldad, la corrupción bajo la mano de Nimrod.
¿no? La iniquidad de Nimrod es como la estirpe de Satanás, hermano. Es una estirpe de Satanás, porque acuérdense que de esa torre se abrieron cosas espirituales de maldad muy, pero muy grandes, que hasta en el día de hoy están plasmadas en la Biblia, e incluso en Apocalipsis. Ya se lo voy a ver, mire. ¿Qué pasó con esto? Hubo un juicio. Y entonces, ¿qué pasó con este juicio? Hubo confusión de lenguas y la esparción por toda la tierra. Vino el Señor y dijo, ya, esto está bueno, voy a confundir las lenguas para que se esparzan obligadamente. Y eso fue lo que pasó. El hombre no reconoció la justicia de Dios y se llevó el gobierno y la religión a todas partes. Increíble, hermano. Pero ese es el ser humano. No deberíamos impresionarnos tanto, así somos muchas veces, porque si no estamos en el Señor, somos contrarios, opositores al Señor. Amén. Seguimos, hermanos. Mire, solamente para que usted lo pueda saber un poquito más, la Torre de Babel se deriva probablemente del acadio Bab-il, que quiere decir puerta de Dios. Amén. ¿Qué es lo que significa realmente? ¿De dónde viene la palabra Babel? La traducción del original en el sumario se ve en el sumario de Babilonia, que eran los libros que encontraron en Babilonia. Amén. A eso se le decía acá denigar, ¿no? De acuerdo con el relato bíblico, y el nombre de la ciudad es derivada del verbo hebreo baibal, que significa confundir. Entonces, en otras palabras, Babel, hermano, era una puerta, pero en este caso era una puerta de confusión. Es por eso que le decía de que esa torre de Babel abrió un portal de confusión, un portal de maldad. No era una puerta de Dios, era una puerta de maldad. Y esa la abrió Nimrod. Amén. De ahí viene todas estas palabras y es por eso que significa confusión. Amén. Entonces ya le decía que esto era como una antena parabólica para hacerle un idioma un poquito más fácil. Manda, señores, y son receptores. Se abrieron cosas, hermano. Hay cosas terribles, que hasta en el día de hoy en la Biblia todavía habla de esto. Y se lo quiero demostrar. Mire, Apocalipsis, ya estoy en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y dice así, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, Babilonia, y se ha hecho habitación ¿de qué? ¿De qué se ha hecho la habitación? De demonios, punto 1. Guarida de todo espíritu inmundo, punto 2. Y todo albergue de toda ave inmunda y aborrecible, se refiere a los ángeles caídos, punto 3. ¿Se da cuenta, hermano, de que Babilonia, lo que se abrió ahí siguió en todo? La gente se lo dio a todas partes. Por eso después vimos los hechiceros en Egipto. Y después lo vemos mucho, pero con una ciencia mucho mayor en Babilonia, hermano. Acuérdense de que cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿quién le interpretó el sueño? ¿Quién le dijo cuál era el sueño? Daniel. Porque Daniel dice que era 10 veces más sabio, hermano, que todos los sabios que estaban ahí. Pero ¿a quién llamó primeramente al rey? A los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a los espiritistas, a todos, porque todos le tenían que decir qué es lo que había soñado y la interpretación. Entonces ellos le dijeron, pero rey, por favor, nosotros somos solamente humanos, no somos dioses. Entonces dijo, si no me dan el sueño, los voy a matar a todos. Entonces, como Daniel era tenía un don especial con respecto al sueño, entonces le dijo, no, rey, no hagas eso. Dame un día y yo te voy a revelar el sueño y la interpretación.
Aleluya. Entonces, claro, Daniel lo pudo hacer porque él no estaba coludido ahí con la maldad, sino él tenía la revelación directa de Dios. Aleluya. Y ahí vemos que aún así el poder del mal es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. No tiene límite, hermano. En el Señor tú todo lo puedes. Amén. Mire, en lo que se convirtió Babilonia. Pero esta Babilonia ya no existe. ¿A qué se refiere esta Babilonia? Es una Babilonia ancestral, hermano. Es una Babilonia que lleva el hombre adentro suyo. Porque ¿cuánta gente no está metida en la hechicería? ¿Cuánta gente no está metida en el ocultismo? ¿Cuántas veces lee usted el horóscopo? ¿Cuántas veces, muchas veces, en nuestros países, en vez de ir a un médico, lo llevan a un curandero? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas? Mire, aquí en Suecia, los programas de espiritismo son más famosos que los programas evangélicos. Increíble, hermano. Mire, sigamos. Apocalipsis 18:4. Y aquí está lo peor. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mire, aquí, esto es lo que me aterra, hermano. Porque dice que el pueblo de Dios le dice, sal de ahí, pueblo mío, ¿de dónde? De Babilonia. Entonces, Babilonia, hermano, es un espíritu ancestral que ataja al cristiano en diferentes pecados. En diferentes pecados. Y todo se creó, todo bajó desde ese primer gobierno humano, Babel. De ahí viene Babilonia, y de Babilonia hoy día podemos ver de que la Babilonia está en muchos corazones de los que están afuera, incluso de los creyentes, hermano. Babilonia ha tomado un poder increíble que llega a decir la Biblia, sal de ahí, pueblo mío. ¿Qué hace el pueblo de Dios ahí? ¿Qué hace el pueblo de Dios en Babilonia, hermano? Entonces, de Babilonia, hermano, tenemos que conversar. Tenemos que seguir conversando de Babilonia. Estamos viendo solamente las edades, hermano. Pero Babilonia es un tema muy amplio que necesitamos conversarlo. ¿Cómo nació? Ya le dije un poquito cómo nació, cómo se ha desarrollado a través de los tiempos, cómo se puede descubrir en el día de hoy si tú estás en Babilonia o no. O sea, solamente, porque todo esto es muy sutil. Por eso el Señor dice, sal de ahí, pueblo mío, porque ni siquiera el pueblo de Dios se ha dado cuenta que está en Babilonia. El Señor nos dé claridad en nuestra mente, claridad en nuestra alma, claridad en nuestro espíritu, para que podamos observar, para que podamos entender y sacar toda Babel de nuestra vida y que el Señor sea el que gobierne nuestra vida. Amén. Aleluya. Vamos entonces a seguir adelante. Aquí pienso de que terminamos con el gobierno humano. Y vamos a entrar entonces a una nueva faceta, hermano. Todavía me queda una cosita acá. A ver, mire, ¿qué es lo que es esto? Una foto, me van a decir ustedes. Esto es algo de una foto, por supuesto, pero hay una ciudad ahí, que es la Nueva Jerusalén. Eso es lo que representa. ¿Pero por qué? Porque hay una contraparte, porque muchos están en Babilonia, pero la contraparte es la otra ciudad. Acuérdense que Babilonia era una ciudad. De Torre Babel se hizo ciudad, se hizo un gobierno, Babilonia. Pero también está la contraparte. Dice, Babilonia está llena de demonios, pero hay una contraparte que es la Nueva Jerusalén y la que nos espera a nosotros, a usted y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Aleluya, la Nueva Jerusalén.
¿no? La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y usted, iglesia, hermano. Entonces, si usted tiene entendimiento, oiga lo que el Señor hoy día le está diciendo, porque dice, al que venciere. Pero para poder vencer hay que lucharla. Para poder vencer hay que pelear. Para poder vencer, usted no puede vencer acostado en su cama. Usted no puede vencer sencillamente no participando de las reuniones. Usted no puede vencer quedándose en su casa. Usted no puede vencer sencillamente descansando. Usted tiene que levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene que pelear en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene que luchar en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene que dar la batalla, porque si no da la batalla, querido hermano, entonces viene Babilonia por detrás y te engaña. Y después el Señor dice, sal de ahí, pueblo mío. Entonces, aquí nosotros dice, al que venciere, o sea, de que hay una lucha, hay una pelea. Es por eso que es tan importante, nosotros tenemos que aprender a pelear, aprender a luchar, para que el Señor sea vencedor. Y dice que Él nos hace más que vencedores. Incluso dice que te hace columna de esta ciudad, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. El domingo hablaba, hermano, de que hay 3 Jerusalén. Está la Jerusalén, por ejemplo, terrenal en Israel. Yo le decía a los hermanos, es importante, sí, de que oremos, que bendijamos a Israel. Sí, amén, amén. Pero eso no es tu ciudad. El Señor no te va a poner ahí en esa ciudad terrenal. El Señor te va a poner en esta, en la ciudad celestial, en la ciudad celestial. Porque incluso Jerusalén también se le llama a nosotros, los cristianos, nosotros, porque tenemos la nueva Jerusalén dentro de nosotros. Entonces vemos una Jerusalén terrenal, vemos una Jerusalén espiritual y vemos una Jerusalén celestial. Aleluya. Y la celestial es para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a seguir. Ya hemos visto, mire, hemos pasado de la inocencia, hemos pasado a la conciencia. De la conciencia hemos pasado al gobierno humano. Mire, esto es algo cronológico, es como que estamos pasando por la Biblia, así, poco a poco. Y esto le va a hacer a usted entender, tener una amplitud, hermano, de cómo está dividida la Biblia cronológicamente. Por eso es que estamos haciendo esto. Amén. Entonces, ya hemos llegado al gobierno humano y ahora, después del diluvio o sea, después de que fueron las lenguas repartidos porque se confundieron las lenguas, entonces viene otro periodo que es el periodo de la promesa de Dios, la edad de la promesa. Entonces, ponga cuidado porque la edad de la promesa no es un periodo corto, es un periodo muy largo, hermano, muy largo. Mire, por ejemplo, la promesa, el pueblo. ¿Cuál era la promesa del pueblo? El Señor le dijo a Abraham, mira Abraham, tú vas a ser amplio, tu descendencia se va a multiplicar como la arena del mar y las estrellas del cielo. Arena y estrella, esto ponga mucha atención. Entonces, hermano, de Abraham hasta Egipto hubieron 430 años, hermano. Desde Abraham hasta Egipto. ¿Por qué es este periodo? Porque después de Egipto viene Moisés, donde salva al pueblo de la esclavitud. Pero primero tenemos que entender dónde empezó la promesa del pueblo de Israel. Empezó con Abraham. Y por supuesto, de Abraham nació Isaac y de Isaac a Jacob. Entonces, por eso se le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Entonces, aquí tenemos la generación, la genealogía, la descendencia. Amén. Entonces, ¿dónde lo podemos leer un poquito más esto? En Génesis capítulo 12. Versículo 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, acuérdense que en ese tiempo todavía no se llamaba Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande, y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, aquí algo muy importante, en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Ay, hermano, es que en estos 3 versículos está toda la historia. Es lo más raro. Está toda la historia. Porque dice, bendeciré a los que te bendijeren, ¿no? Dice que va a ser de él una nación grande, punto 1. Esa nación grande la va a bendecir, la va a engrandecer en el nombre. Y también, punto 2, serán benditas en ti también todas las familias de la tierra. Le estaba dando 2 promesas, hermano, a Abraham. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos, cuando escuchamos la palabra Abraham, solamente pensamos en Israel, y no es así, hermano. Aquí hubo 2 promesas, una promesa del pueblo y una promesa que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las personas de la tierra, y usted y yo, que no somos israelitas, pero sí somos también familias de la tierra. Amén. Mire, seguimos adelante para que lo entienda mejor. Entonces, esta edad de la promesa, si usted va a Mateo capítulo 1 y en el versículo 1, dijo, libro de la genealogía de Jesucristo. Mire, de la genealogía, de la genética de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Mire, qué interesante. Pero yo le digo a usted, ¿quién fue primero? ¿David o Abraham? Abraham fue primero. Pero aquí dice la genealogía, hijo de David, hijo de Abraham. Y mire, ¿dónde lo podemos ver esto? En Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Y dice así, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Mire lo que le estaba diciendo ya el Señor a Abraham. Y será esclava allí. Y será oprimida 400 años, mas también a la nación al cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire, interesante, hermano, porque el Señor hasta le profetiza aquí, le dice a Abraham lo que iba a suceder con la descendencia de él, de que la descendencia de él iba a estar en una tierra ajena y ahí iban a ser esclavizados y iban a ser oprimidos por 400 años. Aquí está hablando de la opresión de Egipto, hermano, porque en Egipto ellos tuvieron 420 años o 430, si más no me equivoco. Entonces ya vemos, hermanos, de que el Señor ya le había dicho a Abraham lo que iba a pasar con el pueblo. Ya se lo había dicho, Abraham lo sabía. Abraham lo sabía, ya sabía de que iba a ser un pueblo que iba a estar esclavizado por 400, pero que el Señor iba a juzgar esa nación y que iban a salir de ahí con gran riqueza, hermano. Increíble. Y mire cómo el Señor le iba prometiendo a Abraham y también le iba diciendo lo que iba a acontecer. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 22, en el versículo 16 al 18, dice así, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ok, paremos. Mire, este fue el momento donde el Señor le dijo a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo, Isaac, su único hijo, hermano. Y Abraham fue correcto y lo iba a hacer. Pero antes de sacrificarlo, le dio sencillamente, lo paró, le dijo, no lo hagas. Y le dio un animal para que lo sacrificara en vez de a su hijo.
Entonces él le dijo, por cuanto me has obedecido, por cuanto has hecho esto, por cuanto nunca rehusaste a tu hijo, lo más que preciaba, lo más por eso se le dice el padre de la fe, porque hermano, rehusó el Padre Celestial a su Hijo Jesús por nosotros. No es cierto. Dice que el Padre Celestial dio a su único Hijo para que muriera, para que fuera hollado por los seres humanos, para que pudiéramos tener salvación de nuestros pecados, para que el Señor pueda llevarnos a la Jerusalén celestial. Imagínense, el Padre Celestial no rehusó a su Hijo. Este Padre terrenal, este Padre Abraham, hermano, tampoco rehusó a su Hijo. Entonces el corazón de Abraham era un corazón lleno de fe, porque él sabía que aunque lo sacrificara, que aunque muriera su Hijo, el Señor perfectamente lo podía resucitar, porque era el Hijo de la promesa. Pero ahí estaba la fe de él, hermano. Una fe que no era muerta, era una fe activa, hermano. Entonces le dice, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahora, ponga ojo esto. ¿Cómo la iba a multiplicar? Primero, como las estrellas del cielo, punto 1, y como la arena que está en la orilla del mar, punto 2. Aquí yo veo que hay dos cosas importantes. Una es la descendencia del pueblo de Israel y otra es la descendencia del pueblo gentil. Porque dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendita. ¿Solamente Israel? ¿Dice eso el versículo bíblico? No, léalo bien. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estás tú y ahí estoy yo también. Aleluya. Por cuanto obedeciste a mi voz. Mire las cosas como son. Entonces nosotros tenemos que comprender, hermano, que usted y yo también somos hijos de Abraham. Por la fe. Por la fe. Amén. Mire, entonces esta edad de la promesa, si uno se va a Oseas capítulo 1 y versículo 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar. ¿Cómo serán los hijos de Israel? Como la arena de la mar, que no se puede medir ni contar. Entonces ahí ya tenemos que cuando se refiere a que él iba a multiplicar como la arena de la mar, se refería al pueblo de Israel. Pero cuando él decía que iba a multiplicar como las estrellas de los cielos, se refería a todas las naciones de la tierra que iban a ser benditas en él. Santo Dios, hermano, eran promesas increíbles. Abraham las entendió, pero muchos de nosotros todavía no alcanzamos a comprenderla, hermano. Era una promesa no solamente para Israel, era una promesa para todo el mundo. Para todo el mundo, para ti, para mí, porque de esa nación, el Señor, de esa genealogía, de ese pueblo, iba a venir el Señor Jesucristo, donde iba a morir no solamente por Israel, sino por todo el mundo. Aleluya, qué linda es la palabra del Señor. Entonces, tenemos una simiente de arena que se refiere al pueblo de Israel. Y también tenemos una simiente de estrella que se refiere al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque bien dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya, todas las naciones de la tierra. Israel y también, por supuesto, los gentiles, todo el resto de la gente. Entonces, acuérdese de esto. Cuando hablamos de la arena de la mar, se refiere al pueblo de Israel. Cuando hablamos de la estrella de los cielos, se refiere al pueblo gentil. Y en eso están benditas todas las naciones de la tierra. O sea, en Abraham, Dios hizo una promesa que es difícil entenderla mentalmente, hermano. Él hizo una promesa con toda la humanidad. En Abraham, con toda la humanidad. Y es por eso que dice en el Nuevo Testamento,
dice que él está como uno de los patriarcas, el padre de la fe. Increíble, hermano. Santo Dios. Sigamos adelante. Me quedan solamente unos 10 minutitos y ya terminamos por hoy en el nombre de Cristo Jesús. Dice así, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ojo con esto, se los leo de nuevo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Paremos, mire, ¿qué quiere decir esto? Aquí está diciendo el versículo bíblico, hermano, y está dando una referencia, una explicación de que no todo aquel que se dice ser israelita es israelita para el Señor. No. No todo aquel que se dice ser descendiente de Abraham es hijo tampoco. Sino que en Isaac dice que de ahí salió una descendencia. Y esto es, dice, no los que son hijos según la carne. O sea, aquí la descendencia no tiene que ver con la carne. No tiene que ver si usted nació en Israel, o si es israelita, o si es peruano, o si es chileno, o si es sueco, o si es boliviano, o es si esto, o si este otro, porque hoy día nos ponemos la camiseta, hermano. Somos muy buenos para ponernos la camiseta. ¿Ah? ¿La camiseta de qué, hermano? Porque dice que nosotros no somos hijos según la carne, sino somos hijos según la promesa, que son contados como descendientes. O sea, ¿quiénes son hijos de Dios? Tanto israelita como no israelita, tanto israelitas como gentiles, son aquellos que son contados. Dios los cuenta como descendientes. ¿Y quiénes son contados como descendientes? ¿Qué cree usted? Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice así, sabed por tanto que los que son de fe, aleluya, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esos son los hijos, hermano. Esos son los contados. Esos son los descendientes, los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, lo que le explicaba. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que tú eres el fe. O sea, cuando Dios dice, no todo aquel que dice israelita es israelita. No todo aquel que dice creyente es creyente. No todo aquel que dice que es de Dios es de Dios. No, ¿para quién Dios realmente es descendiente? ¿Quiénes son los hijos que son descendientes? Son aquellos que son de fe. De fe, hermano, aquellos que creen por fe, aquellos que caminan por fe, aquellos que la fe le aumenta, aquellos que, hermano, que desarrollan su fe. Esos son los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, y se los quiero repetir, sabed por tanto que los que son de fe, no es que van a ser, son de fe, no es que un día, no, son de fe, es un verbo presente. Tú que estás presente, tú que eres de fe, tú que participas de las reuniones, tú que no te pierdes ninguna reunión, hermano, ¿sabe? Yo me acuerdo de que cuando yo me convertí al Señor, yo no me perdía nada, hermano. Reunión de oración, ahí estaba Claudio. Reunión de domingo, ahí estaba Claudio. Reunión de ayuno, ahí estaba Claudio. Reunión de, uy, hermano, en todas. Mire, habían reuniones de barrio, una en Albi, otra en otra parte, ahí estaba Claudio. Me iba a todas, hermano. Cuando nacieron con mis hijos, a todas también.
Ay, no, pero es que como pobrecito va a estar. Mire, ese tiempo no tenía ni siquiera auto. Andaba corriendo con el coche. Los niños llegaban a volar en el coche, hermano, alcanzando el tren, transpirado y todo. Pero ahí estaba, ¿sabe por qué? Porque los que son de fe, aleluya, los que son de fe. Pero hoy día, hermano, se le pide a un hermano, hermano, venga el día. No, hermano, que estoy tan cansado, que he trabajado tanto. Santo Dios. Menos mal que no hay ningún hermano que me pueda sacrificar, me puede crucificar. Los que son de fe, hermano. Los que le creen al Señor. Los que no le fallan al Señor. Hermano, hoy día ya abrimos la iglesia. Y yo me acuerdo que ya le he mandado mensaje a varios hermanos, pero no han aparecido. Mire, usted puede estar a lo mejor de vacaciones, ok, amén, amén, vaya a descansar. Pero si usted está en Estocolmo y se las da que está de vacaciones, entonces usted no es de fe. Porque los que son de fe están donde el Señor quiere que tú estés. Se los leo de nuevo para que les quede claro. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son los descendientes. Esto es lo que el Señor dice. Esto es un descendiente de Abraham, un descendiente de Dios, un descendiente de los cielos. Porque la Escritura dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de fe son bendecidos como el creyente Abraham. Mire, como el creyente dice acá. Aleluya. Porque siempre creyó, porque tuvo fe, hermano. Tuvo fe. Aleluya. Entonces, tenemos una prueba. Es creer en una promesa divina. Que lo que era la elección de un pueblo, Abraham y su descendencia. ¿En qué fallaron ellos? Se olvidaron de servir, pues se olvidaron de Dios y por eso llegaron a Egipto. Entonces hubo pobreza, entonces tuvieron que llegar a Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 400 años. Hubo un juicio, por supuesto que hubo un juicio, esclavitud egipcia. Y ¿saben? 430 años ahí en Egipto. Y dice que el Señor no los oyó hasta que oyó el clamor pero se demoraron como 400 años en clamar, hermano. Hermano, ¿cuánto se va a demorar usted en llegar a las cosas del Señor? Espero que no se demore, porque nuestra edad son de 120 años en la tierra. El Señor viene pronto. El Señor viene en cualquier momento. Hoy día no estamos en tiempo para demorarnos. Amén. Y no reconocieron quién les llamó. Eso es lo que pasó en esta edad bíblica, hermano, con respecto a la promesa. Pero lo lindo de todo es que sí hay promesa y la promesa está todavía en pie. Todavía está en pie. Dios te ha prometido vida. Dios te ha prometido vida a través de la fe. Y todo pasó porque hubo un hombre que se llamaba Abraham y que le creyó al Señor de que su descendencia iba a ser como la arena y como las estrellas. Y ahí estaba el pueblo de Israel y ahí estábamos nosotros también. Entonces el Señor abrió un camino desde el principio, hermano. No lo abrió, hermano, con Pablo, aunque Pablo predicó realmente a los gentiles. No, el camino ya estaba trazado desde mucho tiempo atrás, cuando la primera vez que Dios le prometió a Abraham de que su descendencia iba a ser multiplicada. ¿Qué descendiente? Los de fe. No cualquiera, los de fe. Aleluya. Amén. 2 minutos, vamos a orar y vamos a terminar en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que los que son de fe, esos van a acabar en la nueva Jerusalén, Señor mío. Ayúdanos a ser personas de fe, personas, Señor, que siempre estén pensando en ti, personas que siempre quieran estar contigo, personas que siempre quieren estar donde tú estás, Señor mío. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a sacar, Señor, de nuestra vida todo lo que no es de fe y podernos centrar, Señor mío, en lo que es verdaderamente de fe, Señor mío, porque ahí
tú bendices, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a no estar tirados como Egipto, 400 años, Señor. No estar tirados años, Señor Santo, en el mismo lodo, Señor, sino que tú nos hagas salir de ahí con tu poder para caminar en fe como tú quieres que siempre nosotros caminemos. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga mucho, queridos hermanos. Y nos estamos viendo el domingo y también, pues, supuestamente en la semana. El viernes está nuestro programa Volviendo a las Raíces y el domingo tenemos reunión presencial, como siempre, aquí en nuestro templo a las 12 del día. Que el Señor me los bendiga y espero verte, los de fe, en el nombre de Cristo Jesús.